Les vengo a presentar algunos hallazgos de mi investigación de tesis doctoral que se llama Experiencias situadas hacia el devenir feminista antiespecista en América Latina. Pero antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta. ¿De qué manera y quiénes consideran que están en contacto cotidiano con animales? Que puedan levantar su mano. ¿Ok? ¿Alguien me quiere contar de qué forma? Yo tengo un gatito y 2 perros. ¿Tú vives con un gato y 2 perros? ¿Alguien más? Yo igual tengo 2 perritos y 2 perritos compañeros. ¿Alguien más? Aparte de animales en compañía, ¿qué otro contacto tienen con animales? yo como animales. ¿Quiénes comen carne? Que levanten su mano. Bueno, todos los que comen carne están en contacto cada vez que comen carne con algún animal. Luego vamos a hablar más sobre eso. Muy bien, gracias Mónica. Y bueno, pues para contarles cómo inició esto fue precisamente a través de mi propia experiencia, esta investigación doctoral. Y uno no me dejará mentir, la mayoría de investigaciones están atravesadas por nuestra propia historia, nuestros propios intereses, pero sobre todo a partir de nuestras propias experiencias muy personales, íntimas y encarnadas. Para mí todo empezó viendo un documental sobre cómo funciona la industria de la carne hace unos, quizás ya más de una década, ¿sí? Como 12 años. Y fue a partir de ver ese documental que fue un antes y un después para mí. Yo decidí que a partir de ese conocimiento que yo estaba enfrentándome en ese momento, no es que hasta ese momento existiera, sino que yo hasta ese momento había llegado a él, iba a cambiar algo en mi vida. Yo ya me nombraba como feminista y empecé a nombrarme como vegana, pero no de una manera relacionada. Pasaron otros años más y muchas experiencias más en este devenir o en este camino para que yo entendiera que podía relacionar estas dos posturas éticas y políticas. Y entonces mi propuesta con esta investigación era entender, conocer, indagar sobre cómo son las experiencias situadas de feministas latinoamericanas en su devenir como activistas antiespecistas. Y los objetivos fueron pues, conocer esas experiencias, conocer los contextos de esas experiencias, los contextos locales y también los globales, los activismos en los que están involucradas y evidenciar si de alguna manera estos activismos y estas experiencias develaban una perspectiva interseccional de las opresiones. Cuando me refiero a experiencias situadas son aquellas que reconocen que son experiencias muy personales y que responden a un contexto muy particular y que está relacionado con nuestras propias historias, recursos, dinámicas, formas de vida, etc. ¿Sí? Entonces, en ninguno de estos casos las experiencias son globalizantes ni universalizantes, sino que cada quien tiene una experiencia propia y va a ser muy diversa y variada. Pero de manera resumida, yo identifiqué 5 elementos que tienen relación con los feminismos y la causa animal. Y desde los años 70, las feministas estadounidenses, sobre todo Carol Adams, empezaron a crear o a proponer la teoría feminista vegana a través de estudios y de experiencias muy personales y de activismo de las mujeres, en donde lograron evidenciar que la violencia que sufrían ciertos animales era similar o podía relacionarse con la violencia que estaban viviendo las mujeres, sobre todo la explotación de sus cuerpos. Esto es en los años 70 del siglo pasado y surge de la mano de otros movimientos de justicia social como los feminismos y los ecologismos. Ok, parece que es un tema que está ahí un poco escondido, ¿no? Porque desde las sufragistas se empezó a hablar del tema. De Inglaterra, cuando las mujeres estaban en la lucha por conseguir el voto, también promocionaban cambios de hábitos respecto al consumo animal. Entonces es algo que quedó ahí rezagado, no sé por qué, pero bueno, no es de ahora. Entonces, después podemos hablar de veganismo. Yo lo hablo en plural, porque luego les voy a explicar un poco sobre las diversas prácticas de veganismo que hay. Y podemos encontrar aquí los aportes de las mujeres de color o racializadas, que explican por qué ellas renuncian a la explotación animal y promueven prácticas veganas a manera de descolonizar sus cuerpos y su mente. Y otro elemento importante, considerando nuestro contexto en Abya Yala, ¿han escuchado ese término? Sí, bueno. Es, por ejemplo, acercarnos a las mujeres que están organizadas a través de feminismos comunitarios, rurales o en la defensa del territorio y encontrar otro marco de pensamiento en el que podamos ver y reconocer nuestra animalidad. Como seres humanos, pues también somos animales.
y lo que conlleva eso en el contexto latinoamericano, que está relacionado con la colonia y el racismo. Y entonces, por último, encontramos más recientemente, en las últimas décadas, más activismos que tienen que ver con la defensa de los animales, desde los feminismos antiespecistas o veganos, y en América Latina también están los aportes de los estudios críticos animales, que son los que le apuestan a este reconocimiento de la animalidad y a desplazarnos de este pensamiento hegemónico occidental en el que trabajamos a través de dicotomías. ¿Les suena eso? ¿Alguien me puede mencionar una dicotomía? Hombre-mujer. Hombre-mujer, ¿no? Naturaleza-cultura. Exacto. Naturaleza-cultura, hombre-animal, ¿sí? Hombre. Entonces, para desplazarnos de ese pensamiento necesitamos otro marco de ideas, y es aquí en donde podemos relacionar los estudios críticos animales con las filosofías o las cosmovisiones de los pueblos originarios, y sobre todo la cosmovisión o las cosmovisiones que están reivindicando las mujeres organizadas en Abya Yala. Entonces, en los ecofeminismos animalistas, Alicia Puleo, ya me contó, yo creo que ya la conocen, la han leído. Ella propone incorporar a los animales como parte de los ecofeminismos, porque no todos los ecofeminismos lo hacen. Ella es una ecofeminista animalista, y propone también que los valores del ecofeminismo, como la empatía, la compasión y el cuidado, sirven para enfrentar el sesgo antro y antropocéntrico. Y además está la teoría vegana que les decía, y por eso fue que al principio les pregunté quiénes están en contacto con los animales, y Carol Adam lo que propone es este concepto que se llama referente ausente. Esto sucede cuando ustedes comen carne y no ven en el plato que antes fue un animal, ¿sí? Se ve un objeto comestible, la carne. A eso se le llama referente ausente. Está ausente el animal que antes fue. Esta teoría feminista fue producida y enriquecida por otras ecofeministas en el contexto estadounidense, y sobre todo lograron, como les decía, evidenciar las intersecciones que hay entre la violencia que sufren las mujeres y de otros animales, sobre todo la explotación de sus cuerpos. Melanie Joy propone el concepto carnismo, que es este sistema que normaliza el consumo de carne. ¿Qué significa normalizar? Legitimar. Que está legitimado, ¿no? Nadie cuestiona, ¿por qué estamos comiendo carne? ¿Por qué comemos carne de vaca y no carne de perro? Entonces, el carnismo es este sistema que categoriza a los animales, algunos para ser consumidos por nosotros, otros para ser explotados como mascotas, y otros para ser explotados en la industria cosmética y farmacéutica, y otros en la industria del entretenimiento, circos, zoológicos, etc. ¿Sí? Nadie se cuestiona en este momento por qué comemos peces, pero no comemos rinocerontes, ¿no? Incluso hasta hay proyectos que mantienen a estos vivos, pero no aquellos, ¿sí? Y bueno, lo que les decía, los estudios críticos animales, el reconocimiento de que todos somos animales y escapar de este pensamiento dicotómico que nos divide del resto de animales, porque somos animales mamíferos. Y se le apuesta mucho al pensamiento poshumanista y antihumanista, que es superar más allá de esta creencia de que ser humano es ser excepcional y que estamos hasta arriba de la jerarquía. Y para eso entonces yo acudo, como les decía, a las cosmovisiones de las mujeres de los pueblos originarios o de Abya Yala, en donde nos percibimos en un continuum con el resto del cosmos, con el resto de la vida animal, vegetal e incluso mineral. Lo que les decía también sobre los aportes desde los pueblos originarios y las mujeres racializadas o de color, sobre los veganismos como una estrategia para descolonizar las mentes y los cuerpos. Sara Ahmed propone que la conciencia feminista es aquel proceso que vivimos como feministas cuando nos empezamos a dar cuenta de la violencia, ¿no? Y que de repente creíamos que estas formas de, no sé, por ejemplo, de amor romántico, de relacionarnos entre personas, pues es como debían ser, y de repente somos feministas y empezamos a ver todo con estos lentes moradas y nos damos cuenta de que hay sexismo, hay transfobia, hay homofobia, hay racismo, etc. Esa es la conciencia feminista. Las experiencias situadas ya las expliqué al principio. El orden especista o especismo es un término acuñado en los 70s también, cuando este científico Ryder empezó a hablar de estos animales que eran escogidos para ser experimentados y propuso el término para decir que eran discriminados por la especie. Volviendo a que todos somos animales, hay ciertas especies que los humanos utilizan para sus intereses y hay otras que no. Entonces, este concepto ha sido actualizado sobre todo desde el contexto latinoamericano, y la definición que yo uso es esta. Especismo es un orden tecno-biofísico-social que produce y reproduce
la dominación animal. Y tiene una historia y está sistematizado y ahorita vamos a ver más en la práctica cómo podemos identificar. Devenir con es un concepto de Donna Haraway, que también es la que propone el conocimiento situado y significa que nosotras devenimos humanos de la mano, de la par con otras especies. Ella les llama especies compañeras o bichos. Y las prácticas veganas lo vamos a ver más adelante. El cambio ontológico es lo que yo les digo, que es como cambiar, desplazarnos de otra forma de pensar. Yo propongo que para ser antiespecistas debemos pasar por un proceso de quiebre ontológico, porque es cuando nosotres nos empezamos a ver como animales y a reconocer esta animalidad y empezamos a cuestionar esa supuesta excepcionalidad de que es ser humano, ser humana, humano. Y por otro lado, agarro el concepto de corazón de los pueblos mayas y tienen otros conceptos similares en otras como visiones, por ejemplo, de los pueblos originarios en el sur, pero yo tomo como base los pueblos mayas por la cercanía geográfica y cultural. Mi trabajo de campo consistió en varios cuestionarios en línea, programé algunos diálogos entre diferentes feministas veganas en Latinoamérica y los hicimos igual en línea, entrevistas, visité un santuario y también formo parte de grupos de activistas veganas y registré noticias para identificar cómo se vive el especismo en América Latina. Todo fue en línea porque creen. Exacto, pandemia, no quedaba de otra, ¿no? Entonces, así fue como hice mi trabajo de campo, recibí bastante participación casi de todos los países de América Latina, incluyendo un solo caso de Brasil, pero aquí tenemos que considerar la brecha que existe por el idioma. Sobre todo en México participaron muchísimo y en datos muy, muy generales podemos decir que las mujeres que participaron en mi investigación fueron mujeres mestizas que habitan espacios urbanos entre las edades de 18 y 24 años, es el grupo más grande, y luego le sigue las que tienen 25 y 34 años. Entonces son mujeres relativamente jóvenes. ¿Qué causas les interesan a las feministas veganas? Los derechos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben que ese es un tema muy importante en nuestra región. Seguido del antiespecismo y los ecofeminismos, que están relacionados de alguna manera, y seguidos de otros temas como la igualdad, la equidad y la justicia, y la evidencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres, en específico de los feminicidios, y otros temas relacionados siempre a la búsqueda de la justicia social. Cuando logramos develar ese referente ausente, hay muchas emociones y muchos sentimientos, y una de esas puede ser el asco, puede ser la, no sé, tristeza, vergüenza, ira, enojo, etc. ¿Sí? Entonces, esas son las experiencias que yo quería estudiar, y las nombré como estas experiencias generadoras, que a partir de ahí, de que tú las vives o de que las feministas las vivieron, empezaron un camino, un devenir hacia el antiespecismo. Estas experiencias las analicé desde la mirada de los afectos y de los vínculos, y propongo que son encarnadas porque las vivimos. Eso que tú sentiste al ver la sangre, no solo lo racionalizaste, sino que tu cuerpo lo sintió. Y imagino que si alguien más también es vegetariana o vegana, por ahí va también su experiencia. Luego, si nos da chance, podemos compartir más. Y yo propongo que estas experiencias siempre son el resultado de y en diversos vínculos. En este caso, tú lograste vincular con un animal que nunca conociste y no vas a conocer, pero sabías que fue un animal que existió, que vivió, que tenía intereses y demás. Son vínculos entonces con otros animales, humanas y alterhumanas. En este caso, ustedes usando la expresión alterhumana, no humanas, para referirme a los animales desde la alteridad, como otros animales alternativos al humano, y no definirlos con base a lo que no son humanos. Porque esto responde al pensamiento dicotómico. Muchas veces cuando hablamos de hombres decimos que un hombre es lo que no es una mujer, ¿sí? ¿Qué es la cultura? Lo que no es la naturaleza. Entonces, para evitar definir con base a lo que no se es, uso esta expresión. Y bueno, yo lo que propongo que son experiencias con las que nos dejamos afectar de tal manera que nos mueven a este devenir. Porque quizás es posible que, si no ahorita, en otras etapas de nuestra vida, hemos tenido vínculos con otros animales domesticados, como mascotas, perros, gatos, etc. Y esto no nos ha producido un cambio de conciencia ni de velar el especismo. Hay experiencias en las que por alguna razón nos afectan tanto que logramos develar el especismo o el carnismo. Es un antes y un después. Entonces, estas experiencias son siempre con vínculos, son otros animales, humanos y alterhumanos.
por ejemplo, con las relaciones con mascotas, o por ejemplo hay otros casos en que las personas tienen que cuidar o han cuidado a gallinas, vacas, y se encariñan, establecen un vínculo de afecto, y luego estos animales son asesinados y existe ahí un quiebre que les permite revelar el especismo. Y también los vínculos que se dan a través de otras personas humanas, no sé, tengo una prima vegetariana, tengo un novio vegano que me invita y me hace reflexionar, y bueno, por ahí empieza un poco esta transición. Y también están los que se dan a través de vínculos con otros animales por medio de los activismos de liberación animal. Como no sé si han escuchado las campañas de, ¿cómo se llama? Los cubos de la verdad, que son muy impactantes, en donde se muestran cómo son asesinados los animales en los mataderos. Y bueno, cuando nos exponemos, como por ejemplo un documental como me pasó a mí, es entablar vínculos con estos otros animales a través de activismos de otras personas humanas. Y los vínculos internados, que son aquellos que nosotros vivimos en nuestro propio cuerpo. Hay feministas que por temas de salud o medio ambiente, como mencionó su compañera, empezaron a cuestionarse el especismo y el carnismo. Pero hay otras en que sus animales en compañía estaban enfermos y necesitaban una dieta diferente, dejar las croquetas, que son muy comunes en este país, y antes de hacer estos cambios empezaron a cuestionar por qué esa alimentación y por qué ellas también tenían una alimentación similar, por ejemplo con proteína animal. Entonces, todas estas experiencias que nos llevan al devenir antiespecista al final tienen en común que están vinculadas con otros animales humanos y no humanos o alternos. Y para mí, ¿qué es el devenir antiespecista? No sé cómo fue para su compañera empezar esta transición al veganismo, pero una de las primeras decisiones que tomamos es pues, hacer cambios en nuestros hábitos de consumo, en específico en la alimentación, ¿no? Pero este es un proceso, es un camino, y bueno, yo pongo aquí una caracola porque una vez vi cómo me encontré una caracola que rescaté y me llamó mucho la atención. Siempre me ha gustado su patrón de espiral de su concha, y yo propongo que así es el camino hacia el veganismo o al antiespecismo, que es un camino que no es recto, no es lineal, no siempre se avanza, es muy complejo al ritmo de cada uno, de cada una, y por supuesto que es relacionado respecto a cómo nos concebimos como seres humanos respecto a las otras formas de vida. Y los elementos que yo propongo que tiene este devenir antiespecista, feminista, es pues lo que habíamos hablado, los vínculos, la conciencia antiespecista, que es darnos cuenta de dónde y cómo se vive esa violencia en contra de otros animales, las experiencias situadas, los afectos, el quiebre ontológico que acabamos de hablar, y en tanto que también es un devenir feminista, está atravesado por esta mirada interseccional de las opresiones. En este caso, cómo se vive de forma diferenciada de acuerdo a ciertos indicadores, como la orientación sexual, el género, la raza, y cuando estamos hablando de antiespecismo agregamos otra categoría que es la especie. Entonces, no es lo mismo vivir un huracán cuando tienes cierto privilegio de clase, por ejemplo, a vivirlo si eres una mujer indígena, LGTB, y por supuesto que va a ser mucho más diferente si eres un perro o un gato que vive en condición de calle o en situación de calle, ¿no? Entonces, también propongo que a partir de los afectos, este devenir, este cambio, esta evolución en nuestro pensamiento, desde una perspectiva feminista, se da desde y con el corazón. Y no es como con este corazón, como lo entendemos en el pensamiento occidental y el amor romántico o las relaciones entre padres, hijos, hijas, sino desde el concepto de los pueblos originarios, que nombran el corazón como Atzil, Otan o Animakux, y en donde lo definen como este concepto de vida a partir del cual nosotras vemos nuestra existencia, no solo la vemos, la entendemos, la sentimos y sobre todo actuamos en congruencia con. Es el centro entonces del pensamiento, pero también del sentimiento y de la actuación. Usualmente hablamos del corazón cuando estamos sintiendo cosas, ¿no? Pero para las filosofías de los pueblos originarios, en el corazón también está el pensamiento y la razón. Y algo muy importante, es que todos los seres tienen corazón, todos los animales tienen corazón, y esto me ha permitido entonces posicionar al resto de animales como sujetos de derecho, no solo los humanos. Y justo eso es lo que se propone cuando posicionamos al resto de animales como sujetos, es que ellos también tienen derecho a vivir una vida libre, digna, y con base a sus propios intereses y a su propia naturaleza. Y bueno, aquí también las condiciones hablan de otras formas de vida, como las plantas, el resto del reino vegetal, incluso
mineral. Entonces este proceso es un proceso de sentipensar. ¿Han escuchado esa palabra? Tiene que ver con que no solo estamos racionalizando, sino que también lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces todos los seres son sujetos porque poseen corazón, tienen valor, tienen dignidad, tienen espíritu, alma o energía, depende de qué cosmovisión estemos hablando. Y eso es algo en común con todas las formas de vida no humanas. Bueno, entonces, para entrar algo más en la práctica, algunos hallazgos son los tipos de activismos en los que se involucran las feministas. Algunos están relacionados con la protección, contra la explotación animal y las prácticas veganas, que es lo que cuando ustedes oyen de veganismo, quizás lo relacionan con ellos no comen carne, ¿no? Pues empieza por ahí. Algunas acciones que hacen estas feministas es que adoptan dietas vegetarianas o basadas en plantas, se empiezan a nombrar como antiespecista. Nombrarse como feminista es hacer, digamos, un enunciado que es político, ético, pero también público, ¿no? Llevamos casi como que una etiqueta. Lo mismo sucede con ser antiespecista o vegana, empezamos a pronunciarnos a partir de ahí, de ese lugar. Considerarse vegana y empezar a procesos de desaprendizaje sobre qué es el especismo, porque el especismo, así como el sexismo, el racismo, la homofobia, etc., son formas de dominación y opresión que aprendemos desde las infancias tempranas, a través de diferentes estructuras de poder, como puede ser la escuela, el capitalismo, etc. Otra forma de activismo es el de protección y bienestar animal. Es importante hacer una diferencia que cuando hablamos desde una postura antiespecista, el bienestar animal no es buscar que la vaca no sufra cuando la están asesinando, sino erradicar ese asesinato. Es necesario, de alguna manera, buscar su bienestar para darles esos derechos como el derecho a una vida libre de violencia y digna. Entonces, acciones en este tipo de activismo son las de liberación animal, que tienen que ver con registrar cómo funcionan los mataderos o ir a un matadero y liberar a los animales. O ir a una fábrica de experimentación y liberar a perros, conejos y demás animales con los que se hacen los cosméticos. Realizar acciones que tienen que ver con los derechos animales y los marcos jurídicos. Esto es importante porque es una forma de empezar a normalizar una manera diferente de ver a los animales. Les hago otra pregunta. ¿Aquí en México es posible y no hay ninguna consecuencia si alguien viene y mata al gato con el que conviven o al perro con el que conviven? ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Se puede denunciar o no? Entonces, si se puede denunciar es que existe un marco jurídico que tipifica como delito la crueldad animal, ¿sí? Hay otras leyes que van más allá y que han logrado reconocer a los animales como personas no humanas para que tengan otros derechos, como por ejemplo los simios grandes están posicionados como animales que tienen otros derechos y no son explotados, sino que están en procesos de conservación, por ejemplo. O los animales que están en vías de extinción, hay leyes que los protegen, pero no así con los cerdos, gallinas y vacas y demás animales que se comen. Está el rescate de animales, participar en refugios, que está relacionado también al rescate, trabajar en la conservación animal, esto está relacionado a la extinción de especies, y participar en santuarios animales. México tiene muchos santuarios animales y no es casualidad que estén fundados y administrados por mujeres que por lo general son feministas. Cambios ontológicos, pueden ver campañas de publicidad en donde el mensaje es todos somos animales, marcos jurídicos que posicionan a los animales como personas no humanas y hacer referencia a otras formas de pensamiento como las ontologías relacionales que hemos venido a hablar. Y bueno, no crean que todo es muy bonito y es todo color de rosa, dirían por ahí, sino que siempre hay como algunos retos, complejidades, incluso contradicciones que no podemos resolver en estos momentos. Cuando estamos hablando de activismos que son colectivos, pues siempre hay disputas, peleas, desacuerdos en cómo deben ser los activismos. Por ejemplo, hubo un caso de unos cerdos que fueron rescatados de un accidente de un camión que iba al matadero y inmediatamente llegaron las activistas y los activistas a rescatarles, pero no estaban de acuerdo en a dónde llevarlos, en cómo moverlos, y hubo necesidad de hacer eutanasia y no todos estaban de acuerdo, hubo denuncias y bueno, hubo un gran lío entre ellos mismos. Esto es parte de la colectividad. Algunas políticas públicas o marcos jurídicos funcionan,
pero no son sostenibles en el tiempo y no se piensa en el bienestar ni en los intereses de los animales, porque los animales que han sido sometidos a los circos y que están... que han vivido ciertas experiencias de violencia, pero también entrenamiento que les ha impedido que si los soltamos a la selva o a su hábitat natural, no van a sobrevivir. Nadie piensa en eso. Entonces, al final, no necesariamente son políticas antiespecistas porque no se pone en primer plano los intereses de estos animales, ¿no? Cuestiones políticas, de gobierno, partidos políticos, etc. ¿Sí? Por ejemplo, sucede actualmente el dilema con los zoológicos. Hay activistas que dicen, cerremos todos los zoológicos, y hay otros que dicen, no todos los zoológicos funcionan igual. ¿Y qué vamos a hacer con los animales que están actualmente en el zoológico? Tenemos que trasladarlos a santuarios o convertir estos zoológicos en santuarios. Otro tema, y que como feministas podrán entender, es estar en continua relación con la muerte y las violencias. Como mujeres hemos experimentado en nuestros propios cuerpos ciertas violencias, violencia sexual. En este país se habla, y en Latinoamérica se habla mucho de feminicidios. Y bueno, eso es lo que nos da la conciencia feminista. ¿Se recuerdan? Sucede lo mismo con el antiespecismo y la conciencia antiespecista. Cuando logramos develar el referente ausente y vamos caminando en la calle y me encuentro al puesto de tacos, ¿qué es lo que veo? La muerte, ¿no? Cuando veo y voy, no sé, me compro un maquillaje y luego me entero que esa marca testeó con conejos, lo que estoy viendo pues es esa crueldad animal. O cuando me estoy fumando un cigarrillo y me entero que antes, para que yo lo fumara, muchos beagles, estos perros que a todo el mundo nos encanta, fueron sometidos a el humo y a que fumaran indirectamente para saber qué efectos tendría el cigarro en nosotros. ¿Qué estoy viendo? Pues estoy logrando develar cómo funciona el especismo. Entonces vemos muerte constantemente y eso nos impacta de forma pues muy compleja nuestra salud mental a nivel cognitivo, emocional y también político. Así que eso también hay que aprender a manejarlo y como activistas, ya sea feministas o con otras causas, es importante hablar de salud mental. La precarización, y sobre todo a partir de la pandemia y del sistema capitalista voraz en el que vivimos, pues como activistas no siempre tenemos los recursos para rescatar y buscar el bienestar de todos los animales que quisiéramos, y eso pues es muy frustrante, hay que saber manejarlo también. Y algo que está muy en boga es la cancelación. ¿Saben qué es eso, no? Bueno, entonces les cuento un ejemplo. Hubo un festival vegano en donde muchas mujeres llevaron a vender comida basada en plantas y algunas le encontraron un pastel que tenía chocolates y los chocolates tenían restos o sólidos de leche. Esto fue así como un gran conflicto, pero no le dieron chance a la chava que estaba vendiendo los pasteles de pronunciarse, de buscar un diálogo, sino que nada más le dijeron: estás casi que atentando contra el veganismo por los animales del mundo y además yo quería comer tranquilamente, tengo alergias a los lácteos, y bueno, la cancelaron. Y entonces la experiencia de esta mujer, estoy segura que debe ser como nunca más me vuelvo a involucrar en un movimiento o en un espacio de feministas veganas, porque no sabemos qué pasó, no sabemos cuál es la historia, cómo llegó el chocolate ahí, pero como cualquier persona podemos cometer errores o tener prisa y no leer bien cuáles son los ingredientes de un alimento, que por cierto es una habilidad que hay que adquirir. No leer tantos ingredientes no siempre es fácil, pero bueno, la cancelación es uno de esos, sobre todo en redes sociales, que es tan fácil. El vino, me estaban diciendo, hay vinos, los vinos, no todos los vinos son veganos. No todos los vinos son veganos. O sea, los vinos, el proceso de hacer el vino, sí, incluye alguna parte de un animal. Y el asunto con estos procesos es que, como similar al feminismo, a veces se saca el feministómetro de tú eres más feminista que yo, tú eres más vegana que yo, y bueno, seguro no sé cuántas botellas de vino consumí sin saber de que tienen albúmina, de la clara de huevos o restos de pescado que contribuyen a que su consistencia sea de cierta forma. Pero eso no me hace menos vegana, sino que estar en un proceso, como habíamos dicho, complejo, situado a mi ritmo, con base a mis recursos y lo que yo voy descubriendo, conociendo, desaprendiendo. Y otro dilema actual en el que nos enfrentamos es el que yo denomino amores animales pero no veganos. ¿Qué significa esto? Bueno, algunas activistas dicen: yo no me voy a relacionar ni vincular sexoafectivamente con nadie más si no es antiespecista o vegana. Y pues están en su total derecho y decisión. Sin embargo, esto es algo con
lo que no siempre es tan realista ni factible, ¿no? Seguimos teniendo y vinculándonos con nuestros familiares que siguen siendo carnistas, con parejas, con amistades que también son carnistas, y como veganas pues asumimos el reto o nos distanciamos. Cada quien lo decidirá. Es algo que no tiene solución y que no necesariamente tiene que tener solución, es algo que, con lo que estamos aprendiendo a vivir. Y el otro aspecto muy importante para las personas que somos veganas y antiespecistas es convivir con animales domesticados que tienen una dieta que necesita proteína animal, como gatos y perros, ¿verdad? No es parte de buscar su bienestar y no es justo para ellos someterlos a una dieta basada en plantas porque es congruente con mi postura política, pero no es lo que necesitan sus cuerpos. Entonces, de alguna manera, yo sigo contribuyendo con esa industria cárnica si decido convivir con estos animales. Por eso hay activistas que han decidido renunciar a vivir con animales en compañía. Otro aspecto es que renunciamos al término mascota, porque mascota, el origen de esta palabra, tiene que ver con, de nuevo, cosificar a estos animales y que vivan conmigo como una posesión, como un objeto que responda a mis intereses de compañía, incluso hasta terapéuticos. Entonces, por eso hablamos de compañeros animales o animales en compañía. Bueno, la volatilidad de las redes sociales, lo menciono porque muchos de estos activismos son en línea. No sé si recuerdan el año pasado, un día en que dejó de funcionar WhatsApp, Twitter, que ya no existe Twitter como tal. Fueron como 8 horas y todo el mundo estaba volviendo loco. Y bueno, si tu activismo solo radica en estos espacios, pues necesitamos un plan de backup y otras estrategias de seguridad digital. Y por último, uso el término que Sara Ahmed propone como feministas guafiestas. ¿No me has escuchado? Bueno, la feminista guafiestas es el típico ejemplo que estamos en la cena de Navidad, en donde el tío hace un comentario machista, la abuelita hace un comentario homofóbico, y entonces tú tienes que decidir, ¿digo algo o me quedo callada? ¿Sigo viniendo a estas reuniones o me alejo de la familia? Y si digo algo, entonces sos la feminista aguafiestas, la que arruina todas las festividades. Bueno, sucede lo mismo cuando eres vegana y antiespecista, porque entonces en la fiesta de Navidad, además de los comentarios sexistas, homofóbicos, machistas, racistas, transfóbicos y todos los ismos que se imaginan, entonces también está el especismo. Ah, ¿qué estamos comiendo? Bueno, aquí le dicen guajolote, ¿no? ¿Los pavos? Pavo, guajolote. ¿Qué estamos comiendo para Navidad? Un pavo que fue engordado para que su cuerpo crezca muchísimo, se rompan sus patas, no importa, pero abunda. Cuando señalamos eso, pues de nuevo somos las feministas, pero ahora también veganas aguafiestas. Y eso lo menciono porque es muy importante. Nosotras como feministas no queremos a veces desvincularnos de la familia, ni sobre todo desvincular nuestra red social, porque somos seres sociales, necesitamos del resto, y además ya hemos visto que somos de la mano de otras personas, de la mano de otras formas de vida. Y lo mismo sucede con el veganismo, y es algo que nos afecta y que de alguna manera debemos saber enfrentar sin morir en el intento y sin, no sé, quemar la casa en donde es la celebración de Navidad, ¿no? O sí. O sí, cada quien lo decide. Yo propongo que actualmente se está ensayando lo que se denomina una utopía antiespecista. Esta idea de ensayarla no es mía, sino del fundador de uno de los santuarios que se encuentra en el Estado de México. Él dice que lo que él vive y promueve en los santuarios es un ensayo de este antiespecismo al que procuramos llegar. Y así que yo lo propongo como el ensayo de esta utopía. Hay muchas formas de definir la utopía, pero si nos vamos como al origen de su palabra es aquel lugar que no existe o aquello que no existe. Pero si lo reivindicamos sobre todo desde nuestro contexto en América Latina, desde los sures globales, es aquello que no existe aún. Y justo es lo que ustedes están mencionando. Es lo que nos da, lo que nos motiva a imaginar nuevos mundos que tal vez consideramos ideales, pero que son posibles. Y entonces, desde Latinoamérica y desde todos los pensadores descoloniales y del sur, la utopía en América Latina ha significado las revoluciones. Aquí todos tienen una experiencia, espero, o por lo menos que conozcan la historia de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo tengo la experiencia de las revoluciones en Centroamérica y conocemos las chilenas, etc. Entonces, esa que es todo aquello que marca nuevos sentidos o nuevos horizontes de sentido de nuestra realidad y que nos permiten, o que más bien conducen, nuevas acciones que van modificando la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para cambiar la producción cultural y que forman parte de un proceso de transformación o de formación de nuevos mundos que pueden ser ideales
o inimaginables o que creemos que están muy lejos, pero que creemos que pueden ser posibles. Justifica el derecho de anhelar y hacer posible la construcción de un mundo en donde todos los seres humanos puedan concebir sus proyectos y actuar para su realización. Estos seres humanos yo los extiendo también al resto de animales, así que como habla el movimiento zapatista de un pluriverso, estamos hablando de que pueden existir en un solo mundo otros mundos, un mundo en donde quepan otros mundos, porque el mundo de los animales va a ser totalmente diferente a como nosotras concebimos el mundo de los y las plantas. Entonces, para darles con ejemplos muy concretos, están las prácticas antiespecistas descoloniales de la alimentación. Esto tiene que ver con adquirir una dieta basada en plantas, pero no solo eso, sino que también tener conciencia, por ejemplo, en nuestro contexto, cómo la colonia impuso el consumo de los animales que actualmente se consumen. No sé si ustedes antes sabían que antes no existían las vacas ni los cerdos, sino que fueron traídos por los españoles en la invasión, y a partir de ahí los pueblos originarios fueron desterrados de sus territorios y además también se les impuso esta forma de comer. Esto es una práctica descolonial cuando hablamos y reconocemos de la herencia colonial que tiene que ver con el ser y el saber y con todos los procesos neocoloniales que seguimos viviendo. Por otro lado, están las ecoactivistas. Estas son artistas que hacen activismo a través del arte. Aquí les puse unos ejemplos. Ilustradoras, diseñadoras gráficas y músicas que están produciendo mensajes para la transformación cultural que hablábamos el otro día. Esto es para cambiar ese pensamiento de cómo percibirnos respecto a otras especies y respecto a otros animales. Y los santuarios, estas son fotografías de una visita al santuario Huerta Vida Digna en el Estado de México. Es un santuario antiespecista en donde podemos ver animales que han sido rescatados de la explotación, viven procesos de rehabilitación, son sobrevivientes de violencia y conviven entre animales que son considerados como mascotas, que han sido domesticados, y animales que son considerados como mercancías en nuestra sociedad. Esta es la foto de Rex. Es un pollo que ha vivido muchísimo tiempo respecto a sus compañeros, los cuales son asesinados meses después para producir carne de pollo, y él fue rescatado. Aquí tenía 2 años y unas semanas después murió. Que eso significa para él haber vivido muchísimo. Y aquí ven a Mike, es un pato que le gusta picar muchísimo y hablar cuando llegamos. Él también ha sido rescatado de la explotación. Y por último hablo sobre corazonar la vida a través de vínculos con otros animales. Está el caso de Clarita, que es una vaca que vive en Jalisco. Ella es una vaca que es muy afortunada y no sabe qué es la explotación humana. No sabe qué es la explotación en su cuerpo. Fue regalada a Sara, como, pues ya saben, la regalaron para que ella la criara y luego la pudiera asesinar y consumir, pero ella decidió no hacerlo. Ella es su cuidadora y a partir de la relación que tiene con Clarita ha creado un santuario, el cual pueden visitar en sus redes sociales y por supuesto apoyar su trabajo. Está Ostuk. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué ven de diferente en este perrito? Los ojos. ¿Cómo son sus ojos? Podría ser que tienen cataratas. Este perrito es ciego como producto de la violencia física que vivió. Iba a ser asesinado en un antirrábico cuando una persona lo rescató y Nidia quiso adoptarlo. Ella encontró un nuevo lenguaje de comunicarse a partir de su discapacidad, y este caso con Ostok evidencia cómo también desechamos esos cuerpos que viven con discapacidad, ya sea cuerpos de animales humanos o cuerpos de animales alterhumanos. Creemos que porque ya no podía ver, quizás ya no merecía vivir, o lo mejor era sacrificarlo porque tiene necesidades específicas de acuerdo a su discapacidad, y esto se proyecta a otros animales también rescatados de la industria de la explotación que tienen discapacidad. Por ejemplo, si se van a visitar el santuario de Clarita, van a encontrar a Guanábana, que es una gallina con discapacidad y usa una silla de ruedas para poder transportarse. Y está el caso de Clavel en Costa Rica, es muy emblemático. Esta cerrita saltó del camión que iba rumbo al matadero y llegó a una ciudad en donde no es común ver un animal. Estos animales son increíblemente gigantes. En la foto anterior pudieron ver cómo
se veían atrás las personas. Además, pesan muchísimo. Bueno, Ahí lo puse para atrás. acá. Y entonces, en este caso, Víctor, el administrador del santuario, nos dijo que tuviéramos cuidado porque son animales que les gusta jugar, pero si son animales que te pisan el pie, te lo deshacen, ¿no? Entonces hay que saber cómo relacionarse con estos cuerpos increíblemente grandes. Entonces, Clavel es un referente de antiespecismo en Costa Rica y fue rescatada de una familia que después de que ella saltó del camión rumbo al matadero, la agarraron y la están criando para comérsela en diciembre. Un grupo de activistas se enteran y lograron la liberación sin pagar, porque para ellas era importante reconocer que los animales y la vida de los animales no tienen precio, no se paga, así que lograron liberarla y ahora a partir de su caso se creó un santuario que se llama Rinconcito Animal, también lo pueden encontrar en Instagram y en redes sociales y por supuesto también pueden apoyar, tiene un libro donde cuenta su historia. Y ya para terminar, pues un lema muy conocido dentro de las feministas veganas y antiespecistas es ni oprimida ni opresora, y mi invitación es a que dejemos de ignorar todas esas otras voces que son miau, guau guau, kikri, kikiriki, oinks y todos estos sonidos que conocemos y que ignoramos y que silenciamos, ¿no? Es como identificarnos que también somos animales y que podemos hacer jauría con otras perras, zorras, vacas, ballenas, gallinas, conejas y otras bichas como las feministas para seguir siendo congruentes y oponernos a ser opresoras en otras formas de vida. Y eso sería todo. Tengo otras preguntas que son de mí para ustedes, pero no sé si nos da tiempo. Perfecto.